todos bienvenidos a Cine en Conexión. Estoy extremadamente entusiasmada por lo que vamos a disfrutar hoy, porque es el turno de Venezuela, ¿sí? Tendremos un capítulo muy criollo. ¿Pudieron ustedes disfrutar de La Casa del Fin de los Tiempos? Pues hoy estaremos hablando de este extraordinario film nuestro y claro, hablaremos de sucesos paranormales. Y es que esta es la primera película venezolana de suspenso con pinceladas de terror. Está dirigida por nuestro querido Alejandro Hidalgo y en ella participan actores como Rudy Rodríguez, Rosmel Bustamante, Gonzalo Cubero, Guillermo García Alvarado y Alejandro Mercado, entre otros queridísimos actores y actrices. Esta película fue estrenada en junio del 2013 y rápidamente se convirtió en la película del género suspenso más vista en todos los tiempos en nuestro país. Pero como si esto no fuera suficiente, fue también la película venezolana más vista en el exterior. Además, en el 2016 recibimos la gratísima noticia de que un estudio estadounidense compró los derechos para hacer un remake. Así que, hey, tú, sí, es contigo, de cualquier edad, no importa. ¿Tienes un sueño? Pues vamos y trabaja por él. Vuélvete loco, loca. Vamos, vea por todas. Lánzate, arriésgate, que tu sueño podría ser realidad. Toda esta historia está sostenida en una cantidad de sucesos paranormales que vive Dulce, una entrañable mujer que le toca una vida muy ruda, de verdad. No quiero hacer ningún spoiler, no es la idea, tranquilos. Pero si acaso no la han visto, yo realmente quiero que la vean. Seres de otras dimensiones pueden comunicarse con nosotros. Después de morir, puedes ir a determinado sitio a dar una información. ¿Es acaso posible que haya más de lo que vemos? Vamos a conversar de esto y más con la doctora Mariluz Carti. Ella es médico homeopático, terapeuta de respuesta espiritual y practicante de la meditación hace muchos años. Ella es experta en este tema paranormal y estoy segura que nos dará luces al respecto, porque este tema no está fácil, doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias por la invitación a este programa y darme la oportunidad de expresar estas ideas que en realidad no se pueden manejar en cualquier parte. Empezamos diciendo de que sí es verdad, de que las personas te pueden visitar. Pasan 3 días de la Tierra, porque en otras dimensiones no hay el tiempo como acá, ¿no? 3 días de la Tierra en que las personas pueden pueden crear ese efecto de venir, de tocar cosas e incluso ser vistas, ¿no? Sin embargo, lo que se plantea actualmente la ciencia es, ¿esto es una charlatanería o es una verdad, ¿no? Y realmente hay un astrónomo español que se llama Daniel Nemes, que él pidió ayuda para que le ayudaran a crear una máquina para captar esas imágenes y no tuvo éxito. Sin embargo, él se dedicó a realizar una máquina con una tecnología y con campos magnéticos, y creó también con cámaras muy sensibles a la luz, y él logró
captar 128.000 imágenes de seres de otra dimensión. Entonces, eso ha pasado en muchos congresos, lamentablemente no en congresos científicos, sino en congresos, vamos, de lo paranormal, pues. Y pero ahí, que lo mostraba así como un video, como ver este video, como ver una grabación. Como ver una grabación, ¿sí? Claro, sale muy borroso, no sale, vamos a decir, con la perfección que puede salir un video. HD no. No. Pero de todas maneras se ven figuras de todas las especies, personas, seres de otras dimensiones, seres extraterrestres, todas esas cosas. Y lamentablemente pues eso nunca ha pasado por la televisión, es algo muy reservado, pero existe ya una manera de captar esto. Ah, caramba, pero eso es muy amplio. Bueno, este es un tema que ha estado en nuestras vidas desde niños. Todos tenemos alguna referencia, alguna historia familiar que involucre un aparecido. Yo me acuerdo que en mi colegio de monjas había una monja sin cabeza. Pero realmente esto es posible. Podemos saber con certeza que es posible comunicarse con un vivo después de morir. Sí, sí es posible. Para eso también no todo el mundo lo puede hacer, ¿no? Esa es una cualidad, yo no llamo poder, porque mucha gente dice, ay, yo tengo el poder. No, eso no es poder, es cualidad, ¿no? De poder captar seres de otras dimensiones, ¿no? Para eso hay que despertar la glándula pineal. Hay personas que nacen con la glándula pineal activa, ¿no? Y son aquellas personas que se llaman videntes, ¿no? Ah, esta persona es vidente porque tiene esa glándula desarrollada. Pero los que no nacimos con esa glándula desarrollada la podemos desarrollar con la meditación. Esa es la técnica para desarrollar la glándula pineal. Cuando la glándula pineal se desarrolla, entonces tú puedes tener un diálogo como aquí estamos usted y yo conversando. Podemos estar conversando con un ser de otra dimensión perfectamente. Ah, caramba. Yo como que mejor no entreno la pineal. Déjamela así tranquilita. Yo soy feliz así. Amigos, no se vayan. Vamos a unos promocionales y ya volvemos. Amigos, estamos conversando inspirados en esta maravillosa película La Casa del Fin de los Tiempos, de fenómenos paranormales, de la vida después de la muerte. Pero, ¿otras dimensiones? Algunos textos nos hablan de otros espacios dentro de este mismo espacio. En este estudio podrían estar interactuando con nosotros en este mismo instante otros seres. ¿Esto es real? ¿Tenemos constancia de esto, doctora? Sí, es real. Esto es bastante real. Esto, como para que lo entendamos, hay una muñequita rusa que se llama Matrushka, que es una dentro de la otra dentro de... Bueno, esas son las varias dimensiones que existen, ¿no? Entonces, desde tiempos inmemorables siempre se ha tratado de entender eso, ¿no? De cómo sucede, cómo podemos nosotros manejar eso desde el punto de vista científico, que es lo que siempre a mí me llama la atención, ¿no? Los físicos cuánticos han dado respuestas con la teoría de las cuerdas a eso de las otras dimensiones y de las vidas paralelas también. Entonces, los físicos mecánicos siempre discuten con los físicos cuánticos de que son locos, ellos son los locos, ¿no? Pero gracias a esos locos, estas cosas están tomando una forma más científica. Ya no va a llegar el momento en que todo el mundo ya va a saber que eso es verdad. Y refiriendo a esta cotidianidad o lo normal de este tema, si esto es así, ¿por qué es que cotidianamente no tenemos más contacto con todo esto que no vemos? Bueno, porque para poder nosotros tener ese contacto,
tenemos que estar en cierto estado de reposo, de silencio, ¿me entiende? Nosotros aquí siempre estamos con el ruido de los carros, estamos en nuestra vida cotidiana y eso no nos deja espacio para entrar en nuestro interior. Por eso es que yo no veo nada nunca, porque vivo acelerada todo el tiempo. Correcto. Doctora, vidas paralelas, algunas corrientes de pensamiento, desde el esoterismo a la física cuántica, hablan de la posibilidad de la existencia de las vidas paralelas, como usted bien lo refiere. ¿Cómo puede explicarse esto? ¿Cómo lo hablamos en la casa, por ejemplo? Exactamente, bueno, pasa lo siguiente, ¿no? Los seres humanos necesitamos tener experiencias en todos esos niveles para poder llegar a integrarnos al todo, que eso es lo que persigue el verdadero meditador, ¿no? Hay muchas maneras de ir y venir a otras dimensiones, pero quedar enredado en ellas. Los que meditamos queremos realmente integrarnos al todo, al absoluto, ¿sí? Pero al absoluto positivo, a la nada positiva. Entonces, la vida paralela es una manera de acelerar tu proceso de conocimiento. Entonces, estás aquí y estás en otra parte, pero tú no sabes nada de esa otra vida. Caramba. Si esto es así, tal y como usted me lo menciona, me lo está explicando, y yo lo estoy sugiriendo con mi pregunta, no nos podemos quedar entonces en lo absoluto porque estamos experimentando la vida con intensidad, ¿cierto? Así es. Nuestro ser está viviendo, pero por triplicado, y más en este y otros mundos posibles. Pero qué viaje, ¿no? Pero lo difícil es que nosotros seamos conscientes de eso, y la mayoría de los seres humanos somos inconscientes de todo, ¿no? E incluso la gente que se suicida, la gente que se quiere morir porque no le encuentra sentido a nada, ¿no? Y es muy importante porque el Buda decía, no saben ustedes cuál importante es ser humanos. Es decir, el privilegio de nosotros ser seres humanos. Qué bonito es. Porque existen subplanos, ¿ve? Que es lo que recrea la película que estamos nombrando, subplanos donde están los seres inferiores. Entonces es un privilegio tener un cuerpo humano para poder experimentar la vida. Qué lindo eso. Doctora, en esta película en particular, el centro de todo este horror se encuentra en la casa. En esa casa encierra un misterio, ¿no? Y al parecer tiene vida propia. Esto es clásico del cine del terror y suspenso. Recordemos la película Poltergeist y otros clásicos. Pero ahora, ¿es esto posible? Que un lugar físico pueda encerrar energía que de alguna forma genere efectos así de tangibles. Sí, eso es muy probable. Acuérdese que la energía nunca se termina, ¿no? La energía se transforma. Por eso, por ejemplo, siempre yo le digo a mis pacientes que deben de vivir en armonía en sus casas, porque en esas casas donde surge la desarmonía, la gente pelea, se va creando una cosa que se llama egregor. También hay construcciones que por tener formas geométricas puntiagudas, ¿sí? Que terminan en punta, o bóvedas muy altas como los castillos, como esas casas altas, pues ahí siempre se está abriendo puertas dimensionales. Entonces, por eso en esa casa supuestamente sucedía este efecto, ¿no? Sí, sí, forma parte además de las anécdotas de la película, que la casa donde filmaron La Casa del Fin de los Tiempos, a cierta hora se oían como presencias, pasos, que se caían cosas, entonces hay toda una atmósfera que va más allá de la película. Pregunto, ¿se han realizado a este tipo de hechos los conflictos no resueltos de adolescentes en el comienzo del desarrollo? Sí, realmente sí, porque volvemos a hablar de la pineal, ¿no? Cuando tú empiezas a desarrollarte, que empiezas a la preadolescencia, 12, 14 años, ¿verdad? Es cuando la pineal empieza a mandar esas hormonas como la serotonina y todo ese tipo de hormonas que conocemos,
que hacen que el adolescente sea más sensible a estos fenómenos. Cuando nosotros ya nos hacemos adultos, pues ya esas glándulas empiezan a hacernos muy normales, ¿no? Entonces nosotros vivimos una vida muy normal, el adolescente por lo contrario, y es más, le apasiona esos temas, ¿no? Refiriendo a una escena clave de esta película, la mamá, interpretada por esta maravillosa actriz Rudy Rodríguez, le entrega a uno de sus hijos una perla y le dice que esta es una piedra para protegerlo. Y luego se desatan una cantidad de eventos, ¿no? ¿Es simbólica la perla en este tema? Realmente la perla es simplemente parte de, vamos a decir, de la historia de la película, ¿no? Lo que realmente se usa es un tipo de anclaje, algo que te ancla a ti en esta vida si vas a ir a otros mundos, ¿no? Entonces siempre la gente puede tener una pulsera, un anillo. El que sea perla es, vamos a decir, no tiene importancia. Lo importante es el anclaje, ¿sí? Tener un objeto. Tener un objeto que me ancle en que yo estoy aquí y ahora, en este presente. Entonces, ¿qué pasa? Que el símbolo aquí es esta perla, es la que te va a proteger, ¿no? Ay, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad, como siempre, un gusto. Y bueno, nos hemos paseado por posibilidades asombrosas y realmente podemos ver que este mundo encierra aún grandes misterios. Y es de verdad mucho lo que no sabemos y que vale la pena hacerse esas preguntas e intentar responderlas con investigadores, investigaciones serias que algunos aventureros de distintas áreas se han atrevido a hacer. Probablemente de esta conversación hemos salido con más dudas que certezas, bueno, toca, o con más miedos que seguridades, como es mi caso. Pero qué grato, de verdad, muchísimas gracias. A su orden. Muy amable. Y ustedes allí, esto no se ha acabado porque seguimos conversando sobre la casa del fin de los tiempos, porque ahora hablaremos de cine, ¿sí? Porque esta película ha sorprendido a propios y ajenos, ha sido un éxito total aquí en Venezuela, pero también en el exterior. Hollywood volteó a mirarnos y también Corea, que ha hecho un remake. De esto y muchísimo más conversaremos al regreso, así que volvemos en un ratito, pero así de chiquitito. Bueno, y les voy a confesar que en este momento estoy supremamente emocionada porque tengo el privilegio de conversar con mi querido Alejandro Hidalgo, director y guionista de la película La Casa del Fin de los Tiempos. Bienvenido, Ale, a Cine en Conexión. Un gusto tenerte aquí. Felicitaciones. Muchas gracias por tantos éxitos cosechados con La Casa del Fin de los Tiempos. Gracias, mi vida, gracias. Contento que seas tú la que me hayas invitado y me hayas entrevistado. Ay, grandiosa actriz como tú. Qué hermoso. Alejandro es una persona que estimo muchísimo y admiro mucho más. Cuéntanos, ¿por qué elegiste contar esta historia? Bueno, yo creo que parte de mi visión como cineasta, ¿no? Que es prácticamente contar historias que puedan, digamos, conectar con grandes audiencias, emocionarlas. Me gusta jugar con el entretenimiento, pero al mismo tiempo ofrecer una historia un poco más profunda, ¿no? Me gusta como que hacer una perfecta mezcolanza entre el arte y el entretenimiento y digamos que para hacer una película venezolana, para no contar con el mayor presupuesto, digamos, de una producción que amerita como una película de acción, pues me di cuenta que podía abordar el género del suspenso y el terror de una manera creativa, con pocos recursos, pero para contar una gran historia que pudiese satisfacer emocional e intelectualmente a la audiencia. Ese fue como el propósito. Con tu respuesta traigo a colación una pregunta que tenía más adelante, pero sí. Ahora quiero citarla. ¿Por qué el cine? ¿Por qué te refugias en el cine, en el género cinematográfico para contar historias, para hacer clic con la gente? Mira, yo creo que la propia existencia, nuestra propia vida es una obra de arte. De alguna manera creo que todo está escrito, que hay una fuerza suprema, lo podemos llamar Dios, universo,
la vida, como tú quieras llamarlo, y de alguna manera a nosotros se nos otorgó también el poder de hacer arte. Y yo creo que el arte más parecido a nuestra propia existencia de alguna manera es el cine, en el que puedes incorporar todas las demás artes para contar una historia que además pueda plasmar la verdad de su autor, ¿no? Y eso es lo que yo busco. Yo busco que las personas cuando vean una historia puedan emocionarse, puedan conmoverse, pero al mismo tiempo llevarse una verdad que puede ser tan sencilla como el amor de una madre que puede trascender tiempo y espacio para proteger a su familia, ¿no? Que al final de cuentas toda buena historia puede reducirse en una simple premisa y esa fue la premisa que particularmente quise contar y explorar como artista con La Casa del Fin de los Tiempos. Bueno, y tal es así que hoy por hoy La Casa del Fin de los Tiempos ya es una película que muchos analistas incluyen dentro de su lista de cine de culto, ¿no? Sí. Háblame de eso. ¿Qué fue lo que te hizo que fuera diferente esta historia? Porque, bueno, pues sabemos que precisamente el presupuesto no está la diferencia. Sí. Pero ¿cómo, digamos, ese sello personal, que fue ese toque que tú le diste para hacer de esta película lo que es, lo que representa? Claro, bueno, yo prácticamente dentro de una película de terror traje como una nueva premisa, un nuevo giro que no se había visto dentro del género, que prácticamente hace un cambio de género. Venimos como de una película de terror y cuando llegamos a la mitad de repente todo da un giro de 180 grados y resulta que hay elementos de ciencia ficción y además que la verdadera base que mueve la historia es un drama familiar, es una historia familiar y cómo una tragedia se gesta por el fenómeno sobrenatural que va ocurriendo en la casa, ¿no? Y de alguna manera, obviamente no trabajé la película con un gran presupuesto, pero siempre la meta fue elevar el valor de producción lo más alto posible, tanto así que a pesar de haberse hecho con un presupuesto reducido, la película pudo trascender de nuestras fronteras y llegar a pantallas de todo el mundo y a plataformas también internacionales como Netflix, Hulu, Amazon, ¿no? Y muy contento, digamos, de haber incorporado un nuevo elemento dentro del género y que haya sido bien recibido por los fanáticos de este tipo de películas. Ale, y cuando estabas en el proceso de postproducción, ¿tuviste algún pálpito? ¿Algo te decía que tenías allí, que se estaba caldeando un gran producto de impacto para la industria? ¿Cómo fue ese proceso de postproducción? Yo creo que ese proceso lo sentí inclusive antes de la postproducción y del rodaje, lo sentí durante el desarrollo del proyecto cuando estaba escribiendo el guión. Yo estaba muy obsesionado escribiéndolo y no paraba de escribir todos los días y reescribí muchas veces el guión porque sentía que la historia tenía un potencial fuerte, ¿no? Y obviamente yo creo ¿Pero reescribiste en el proceso de pre o de postproducción? En todos los procesos, pero el primer proceso es el desarrollo del proyecto que viene antes de la preproducción, que es cuando escribes el guión, cuando buscas la financiación. En ese proceso reescribí el guión hasta 15 veces, pero ya cuando tenía el guión oficial, igualito la historia sigue reescribiéndose hasta el momento en el que estás en el salón de edición y de repente te das cuenta que eliminar un diálogo o mover una escena o recortar un tiempo o buscar la manera de darle un mejor ritmo a la historia es un paso definitivo para contar la historia y por ende para reescribir el guión y hacer que esta historia pueda conectar más fuerte con el público. Hablemos un poco acerca de ese proceso de escritura del guión. ¿Cómo fue? Bueno, fue un proceso arduo porque partí de una premisa, del principal giro de la película. No lo quiero decir porque... ¿Por qué no? Tienes que decirlo aquí en Cine en Conexión. No puedo revelar la película para los que no la hayan visto, ¿no? Yo les dije a la gente, yo quiero que vean esa película, tienen que verla. Además en Amazon pueden verla online o pueden comprar el Blu-ray, el DVD desde muchos países. Pero bueno, lo primero que se me ocurrió es el giro de la idea. Yo cuando fui al cine a ver películas como Sexto Sentido y Los Otros, descubrí que habían obras maestras del género, había terror, pero al mismo tiempo se estaban contando historias muy conmovedoras y humanas y con un gran giro. Y yo recuerdo que cuando salí de Los Otros del cine, yo salí como que, ¿será que nosotros somos los que estamos muertos realmente? Entonces desde allí yo traté de conseguir otra premisa que es el propio giro de la película y empecé a construir la historia alrededor de eso y fue difícil porque
Cuando empecé a escribir el guión no tenía tantos conocimientos de estructura de guión cinematográfico, tuve que prepararme, leer mucho. El primer guión tenía una gran intención, una gran idea, pero necesitaba mucho trabajo de reescritura para, digamos, pulir personajes, la trama y digamos, desarrollar una estructura sólida dentro de los principios básicos de un guión cinematográfico. Ale, en este proceso creativo de guión, Sí. ¿qué no querías hacer en el guión? Porque estás tomando un género que tiene una suficiente referencia de películas importantes, pero también películas terribles. O sea, estás Sí. ahí en un borderline que, Sí. cuidado. Entonces, digamos, ¿cuáles fueron tus alertas de que esto no lo va a tocar, esto le va a tener más cuidado? Yo creo que lo que no quería hacer era una simple película de terror. O sea, la gente cree que por el hecho de yo haber hecho una película de terror, cualquier tipo de película de terror puede gustarme, pero la verdad es que de 10 películas de terror que veo, casi no me gusta ninguna o me gusta una. ¿Por qué? Porque pienso que el género tiene el problema de que es muy comercial y funciona muy bien, y obviamente los productores quieren hacerlo para hacer dinero, para, digamos, conquistar audiencias, pero no se preocupan en el desarrollo de tramas complejas o de personajes humanos, sino simplemente en construir una historia efectista que se encargue de asustar al público. Obviamente a mí me gusta ser asustado cuando veo una película, me gusta sentir, me gusta enamorarme, reír, etcétera, porque somos seres que sienten y eso es extraordinario cuando te lo provoca una historia en la gran pantalla. Pero a eso quiero sumarle el hecho de que quiero vivir una experiencia humana, quiero llevarme una verdad. Y eso fue lo que quise enfocarme con La Casa del Fin de los Tiempos, en construir una historia que fuese humana, que te pudiera permitir abandonar la sala de cine con digamos, un grupo de reflexiones, pero al mismo tiempo pudieses entretenerte y pasar un buen rato. Además, si tú te enamoras de tu protagonista y de tu personaje, vas a sentir más el terror. Si tú ni siquiera te importan los personajes, ellos pueden morir, ser poseídos, desaparecer y no va a pasar nada porque no hay una verdadera conexión entre la obra y la audiencia. Lamentablemente tenemos que ir a unos promocionales, pero ya regresamos rapidito para seguir conversando con Alejandro Hidalgo aquí en Cine en Conexión. Y aquí estamos de nuevo conversando con Alejandro Hidalgo, director de La Casa del Fin de los Tiempos. Alejandro, cuéntame con detalle, porque eso me imagino que es una experiencia única e irrepetible. Sí. Cuando toma nada menos y nada más que la Warner y te llama para hacer un remake de La Casa del Fin de los Tiempos y que además tener el privilegio que tú la dirigieras. Sí. Cuéntanos esa maravillosa experiencia, ¿cómo fue? Bueno, no fue tan emocionante como lo dices. Ay, no, me desilusiona. No. Digamos no de esa manera, pero sí fue emocionante. Realmente no es el estudio el que nos contacta, son los productores. Okay. Yo me reuní con ellos en Los Ángeles después de haber ganado un festival de cine importante ya, que es el Screen Fest. Ganamos Mejor Película y Mejor Director. Me reuní con ellos y prácticamente ellos como productores querían, digamos, controlar la opción de presentar el proyecto ante el estudio que es New Line Cinema, que forma parte de Warner. Y además de ellos, conecté con otros productores que son... Esta casa productora se llama Good Fear. Ellos habían hecho películas como El Aro, como El Efecto Mariposa y Hangover, muchas películas exitosas. Y por el otro lado conocí a Andy y Bárbara Muschetti, que son los directores de Mama y de It. Okay. Director y productora. Ellos son hermanos, ella es la productora, él es el director. Entonces lo que hicimos fue que juntos fuimos a los estudios de Warner, donde está New Line, y a mí me tocó la oportunidad de hacer una presentación hablando del proyecto. Obviamente los ejecutivos creativos de New Line ya habían visto la película, les había gustado. ¿Qué fue cómico de esto? Que para ese momento yo no hablaba ni siquiera bien el inglés. Y bueno, lancé mi presentación y lo hice machucando el inglés, pero con mucha pasión y sobre todo proponiendo la idea de cómo una historia que había nacido en Venezuela, que era de género, terror, drama, podía convertirse en una producción de un mayor presupuesto y que desarrollada y creada con un estudio como este
se pudiese lograr un estreno mundial para conquistar, digamos que el mismo evento que ocurrió en Venezuela, donde la película se convirtió en la película de terror más taquillera de la historia, ocurriese de alguna manera en escala global y que la gente pudiese asistir en cualquier país del mundo a ver la película. Pero ojo, todavía no la hemos filmado. Estamos en un proceso todavía de development, de desarrollo y estamos moviendo adelante. El guión que tenemos es extraordinario, estoy muy emocionado y creo que el resultado va a ser muy positivo. ¿Cómo que el guión que tenemos? ¿Hay modificaciones? Totalmente, Sí. totalmente, claro. El guión tiene que adaptarse a, digamos, al contexto de donde va a ser la historia, que esta vez no es en Venezuela, ocurre en Estados Unidos, y también para, digamos, las audiencias globales, por así decirlo. Los cambios a mí me parece que favorecen la historia, que todavía la hacen más fuerte. Claro. Tal vez un poco más comercial, hay más terror, hay más suspenso todavía, pero en la manera en que adaptamos el drama de lo que ocurre acá en el contexto estadounidense y sobre todo en algunas problemáticas sociales que ocurren allá, creo que se va a lograr el mismo cometido del original, que es contar una historia llena de entretenimiento, de horror, pero al mismo tiempo trayendo reflexiones importantes y humanas. Interesante. ¿Y el proceso de producción, digamos, cómo lo has percibido? Porque me imagino que es completamente distinto al local, ¿no? Es un proceso prácticamente de negociaciones en el que la diferencia ahora es que no todo el proyecto depende de mí. O sea, estamos trabajando con ejecutivos de estudio, con productores de gran experiencia y obviamente cuando nos reunimos en una mesa a discutir el guión hacemos una tormenta de ideas. Lo positivo es que ciertamente yo como director lidero el proceso, ¿no? Y yo obviamente planteé mi visión como director y los productores conectaron con ella, pero bueno, a veces ocurren propuestas, ideas creativas que dan otros que a veces yo tengo que tener la humildad de reconocer cuándo superan a la mía o cuándo tenemos que ir por un camino por ciertas necesidades que tiene el estudio o el proyecto. Y digamos que mi función es conservar el espíritu original de la historia, pero adaptarme también al nuevo formato en el que la vamos a hacer, ¿no? Entonces eso ha sido como que un proceso bastante interesante en el que he tenido de alguna manera que batallar con mi propio ego de artista para conseguir el equilibrio entre lo que yo puedo contar, en lo que puedo controlar y en lo que sencillamente hay que hacer porque es un cine, digamos, industrial. Claro, llegar a los consensos, ¿no? Sí, total. Mira, ¿y nos puedes adelantar sobre el elenco? La actriz protagonista, No puedo, además. Un nombre por ahí pensando, una sospecha, ¿te gustaría? Tenemos nombres en mente, pero esta vez no me puedo como que atrever a comentarlo porque queremos que esa sea como que la próxima noticia, ¿no? El próximo batacazo de, mira, tal actriz va a darle vida a la antigua Dulce, que por ahora se llama Aura, y bueno, ya verás. Sí. Okay. Aura en español. Sí. Qué lindo. Y es que Alejandro con esta película, La Casa del Fin de los Tiempos, la botó de jonrón, porque no solamente la industria hollywoodense se abocó y volteó los ojos a este proyecto, sino también Corea, que hizo un remake de esta historia. Háblanos un poco de eso, pero primero yo tengo que invitar a nuestra audiencia a que disfrute del tráiler de La Casa del Fin de los Tiempos en su remake en Corea. ¡Qué maravilla! Yo creo que es la primera película o la primera historia que yo sepa que llega a hacerse un remake en Asia. Venezolana, sí, total, obvio. Total. Pero vamos a ver el tráiler, ¿sí? Y luego conversamos a detalle de este proyecto. 집이 이상해. 분명히 집이. 무슨 의령동 34번지를 계속 물어보시잖아요. 25년 전 살해 사건에서 아들이 실종됐었죠. 6617 강미애 씨. 자매님 사건에 대해서 좀 알아봤는데 도대체 그날 무슨 일이 있었던 거죠? 그들이 그랬어. 남편을 죽이고 내 아들을 데려갔어. 이 집에 누군가 있었어. 이 집에서 뭔가 이상한 일이 일어나는 게 분명해요. 니들이 내 자식 죽이고 도망가니 이 집에 돌아와서 내
Bueno, la verdad, para mí fue una grata sorpresa que Corea hiciera una versión de mi propia película. Nosotros habíamos negociado los derechos del remake con Corea, inclusive antes de entrar en negociaciones con el estudio norteamericano. Pero lo que fue una verdadera sorpresa fue que yo ni siquiera me enteré cuando la película se rodó. O sea, nosotros sencillamente cedimos bajo una contratación, bajo un contrato, los derechos para la producción de esa versión de lenguaje coreano únicamente. Y luego un día yo sencillamente estaba en Twitter y estoy viendo trailers de películas de terror y veo un tráiler súper parecido al de La Casa del Fin de los Tiempos, esta mujer con el pedazo de vidrio en la mano, bajando las escaleras, los gritos, todo igualito que mi película, y cuando veo, wow, ya le habían hecho un remake, y además la protagonista es una de las protagonistas de la serie Lost, que yo la vi hace tiempo. La película tuvo muy buenos resultados en Corea, y luego como que pasó por todo el circuito de festivales por el que yo pasé, y de verdad que muy emocionante. Yo vi la película y estaba impactado porque prácticamente era ver mi propia historia, pero adaptada también a otro lenguaje. No solamente el lenguaje, digamos, del coreano, sino a otro lenguaje cinematográfico. Y súper chévere, la película me pareció muy bien hecha, tiene un gran valor de producción, las escenas son bastante emotivas, hicieron algunos cambios muy positivos basados en su cultura, e inclusive hay una escena en la que la protagonista invita a la casa como a un tipo especialista en Feng Shui, cosas que no ocurren en la original, y es súper divertido. Y bueno, nada. Muy asiático, muy ¿no? asiático, Esa parte, total, sí, total. sí. Y quedé encantado con lo que hicieron. Ah, pero qué experiencia, porque completamente distinto a lo que estás pasando ahorita con Sí. la industria hollywoodense, ¿no? Sí. Porque ellos no te incluyeron, digamos, en ese proceso de gestación, de desarrollo. Totalmente, de, no. de- Con ellos sí fuimos directamente, le dimos los derechos, pero con la película que vamos a hacer en Estados Unidos, allí sí, obviamente, una de las principales, digamos, términos que yo puse en la negociación es que yo dirigiera, y además ellos estuvieron muy felices de que así fuera, porque ellos saben que yo entiendo perfectamente el material de la película original. Es una película además compleja por la manera en que está contada, por los tiempos. Yo como que le llevo muy bien y tengo la historia muy dominada, entonces ellos confían mucho en mí, y además les gustó mucho la película, y estuvieron contentos de darme la oportunidad de que yo sea el director. Claro, pues quién mejor que tú ser Claro. el padre de la criatura. Total. Y además es una gran oportunidad para mí, porque Sí. yo siento que esta película, así como fue un éxito en Venezuela, puede tener un gran potencial para conectar con un público internacional, y obviamente sería entrar por la puerta grande si yo hago mi primera película con esta historia y la película le va bien. Obviamente me va a abrir más puertas. Yo estoy segura que sí, eso está Así será. decretadísimo. Sí. En el nombre del Señor, necesito hablar con la señora. Mire que esa señora lo que necesita es ayuda, yo. Se está volviendo loca. Ahora dice que está viendo muerto. Sé todos los pecados que dicen que usted ha cometido aquí, en esta casa. Y me niego a creer que una madre que haya visto a sus hijos sonreír sea capaz de quitarles la vida. ¿Qué es esto? Una piedra mágica. ¿Para qué sirve? Cuando tengas miedo, aprieta fuerte y yo vendré a cuidarte. Sus huellas estaban en el arma. También había sangre del niño. ¿Quién fue, Dulce? Fue la casa. ¿Puedo ver su cara? No vi nada. Mami, yo sí la vi. Ella habló conmigo. ¿Tú me quieres decir qué carajo es lo que está pasando? Dime, pues. Aquí pasa algo. Algo maldito.
todo, ven. Yo te cuido. Ale, ahora háblanos acerca de tu marco teórico. ¿Qué te asigna al momento de escribir un guión? ¿Qué me asigna? ¿En qué sentido? ¿Qué... Digamos, todos los guionistas tienen unas herramientas, tienen un proceso. Por ejemplo, Memo Arriaga, que él dice que él tiene que mínimo 5 meses dejar reposar su guión, dejarlo en reposo, volver a tomar la historia, se lo da a un focus group. Entiendo. Digamos, Él es extraordinario, que, además. Ahorita, sí. hace unos pocos meses, tuve la oportunidad de asistir a un conversatorio con él y es increíble. Bueno, yo la verdad creo que tienes que ver mucho cine, tienes que leer respecto, obviamente, a la estructura de guión cinematográfico. Yo soy un fanático obsesivo de Robert McKee, de su libro y de sus talleres de género. También de Sid Field, hay libros como Save the Cat o A Story Design, que pueden ayudarte muy bien a tener un entendimiento profundo de la estructura del guión, de los puntos dramáticos, de las acciones de los personajes, de cómo construir diálogos, el subtexto. Pero sobre todas las cosas tienes que dejarte guiar por una historia que te apasione, que te mueva y en mi caso obviamente es lo que conecta con una de las primeras preguntas que hicimos. Yo quiero de verdad emocionar a la audiencia, pero al mismo tiempo quiero contar una historia, es decir, quiero hacer arte y entretenimiento. Inclusive yo creo que el entretenimiento también es una manera de hacer arte, ¿no? Y además es una necesidad indispensable en el ser humano. Entonces sí, quiero siempre conseguir ese balance en el que la gente pueda emocionarse, pueda gritar, pueda saltar de las butacas, pero al mismo tiempo abandonar la sala de cine y tener reflexiones profundas o que toquen de alguna manera los temas que a mí me apasionan. Has citado filmografía, bibliografía, música. No cité filmografía, si quieres te cito No, algo. claro, de lo que te inspiró para hacer la película, sí me dijiste al Pero principio, libros, de solamente. Others. Ah, ok, The Ajá. Others, sí. Sí, Bueno, sí. también maestros como Kubrick, Hitchcock, obviamente clásicos como The Haunting o Los Inocentes, son películas también que de alguna manera me ayudaron a desarrollar esto, ¿no? ¿Y qué era lo otro que me hablaste? Música, háblame de música, digamos, al momento de escribir un guión o una historia, hay, digamos, una debilidad por un soundtrack. Yo, si te soy honesto, cuando estoy escribiendo una historia, yo me meto 2 tapones hasta el cerebro porque no quiero escuchar absolutamente nada. O sea, si escucho un carro, si escucho cualquier cosa, me distrae. Más bien, cuando me pongo mis tapones, lo único que escucho es mi propia respiración. Y ahí me meto en ese mundo y es la computadora y yo. Aislar. Sí, pero cuando estoy en el proceso creativo y me voy a caminar, pues puedo escuchar cualquier tipo de soundtrack. Soy fanático de Hans Zimmer, Ennio Morricone, James Newton Howard, Howard Shore. Creo que son maestros de compositores con muchas de mis películas favoritas y juegan muy bien con todas las escalas tonales, desde soundtracks de películas épicas, pasando por el terror, al drama, y todas ellas de alguna manera te ayudan. Inclusive en estos 2 últimos días he estado viendo una serie que se llama Cosmos, que es de Carl Sagan, el astrónomo que habla de la creación del universo, de nosotros como materia cobrando conciencia en este enorme hoyo negro en el que estamos. Y hay la banda sonora me parece increíble, que es de Evangelis, que es el tema de la serie Cronos, que está increíble. O sea, lo estoy recomendando por si lo quieren escuchar. Bueno, ahí están tomando datos, toda la audiencia, y aquí mi productora también me está tomando datos. Mira, Ale, si te plantearas dar clases de cine, ¿qué materia darías? Lo he hecho ya. ¿Te gustaría? Sí, Ya lo he hecho. Cuéntanos. Ya lo he hecho. Tuve la oportunidad en Venezuela, en la Escuela Nacional de Cine, de dar clases de, ¿cómo es el nombre de la materia? Cómo desarrollar o cómo armar proyectos de cine con el SENAC, y era como que cómo desarrollar proyectos para levantar el financiamiento. Y he tenido la oportunidad en un par de ocasiones de dar masterclass, la primera vez a 100 estudiantes, la segunda vez casi a 300, y fueron clases tanto de escritura de guión, de dirección, como de producción. Todo, cuando yo doy clases, lo que me gusta es que siempre lo hago desde mi historia, desde mi perspectiva, desde mi experiencia, desde todos los tropiezos que he tenido a lo largo de mi carrera, inclusive de los que tengo en el presente, porque creo que siempre te van a acompañar y te van a hacer crecer. Y creo que de esa manera uno aprende más a que sencillamente te digan teóricamente las etapas para hacer una película son estas, a mejor cómo las viviste, desde la práctica, desde sí, la parte claro, más práctica y
y experimental. Y ahora, Ale, ¿en qué andas? Cuéntame. Bueno, estoy moviendo varios proyectos adelante. La Casa es uno de ellos, el remake. Tuve la oportunidad de competir en Los Ángeles en un proyecto súper emocionante que lo escribió uno de mis guionistas favoritos del género. No puedo adelantar nada, pero lo que te puedo decir es que competí contra un montón de directores y un productor ganador del Oscar. No se vale, yo te acepto un interrogante, pero me vas a dejar dos en el aire, no puede ser esto. Me meto un problema, Un grave problema, sí. Que no solamente me lo deja a mí, sí, sino a toda la audiencia. Pero bueno, se van a enterar pronto, Un productor súper importante al que admiro, que además ganó un Oscar de Mejor Película. Tuve el honor de que me eligiera como director para su proyecto y estamos en conversaciones, estamos en esa etapa de desarrollo de proyecto y bueno, cruzando dedos, tocando madera y con mucha fe de que vamos a filmar esa película este año. La Casa también está moviéndose y también tengo otro proyecto un poco más pequeño, ese sí puedo por lo menos decirte el título, se llama El Exorcismo de Dios, es una película de terror independiente con la cual ya estoy bastante cerca de iniciar el rodaje y muy probablemente la haríamos acá en Venezuela. Sería como una coproducción venezolana-estadounidense, la haríamos en inglés para tratar también de llegar a un mercado internacional. Qué maravilla, Ale, qué maravilla. Estas son las referencias del talento venezolano que deja huella en el exterior. Qué orgullo, de verdad. Gracias, mi amor. Para nosotros, para todo el equipo del canal, un placer recibirte. Para mí, bueno, imagínate tú, un apretón en ese corazón. Muchísimas gracias, amigos. Lamentablemente es todo por hoy. Esta es la parte que no me gusta del programa. Feliz de haber compartido con todos ustedes. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por aquí, Cine en Conexión.